Bueno, ahora vamos a hablar de algo que habíamos pensado en ponerlo en efemérides, pero al final no lo pusimos en efemérides. No. Fue algo que ocurrió un 11 de abril del año 1970 a las 13:13 horas. Hace 33 años. Hace 33 años hoy, y que fue el lanzamiento de la expedición del Apolo 13. Sí, qué locura, ¿no? El Apolo 13, el 13 a las 3. 13. Lo que pasa es que, bueno, empiezo. ¿Empieza? Empiezo. ¿Estudiaste? Más o menos. Bueno. Que los otros Apolos habían traído el Apolo 11 y el Apolo 12, y uno fue Alunizar. amenizar. Alunizar. No. Fue al Mar de la Tranquilidad en junio del 69, y otro, en el Apolo 12, fue al Océano de las Tempestades, y de ahí se trajeron rocas para analizarlas y estudiarlas en la Tierra. Pero muchos de los científicos decían, ¿serán rocas lunares o serán meteoritos que cayeron a la Luna? Bueno, estaban con ese dilema. Entonces mandaron al Apolo 13, que en realidad no sé por qué lo llamaban Apolo 13, porque como la gente de Estados Unidos le tiene un poco de miedo a este número. Muy supersticioso. Es un número... Sí, un poco de miedo, pero bueno. Sí, dentro del programa Apolo, obviamente estaban siguiendo correlativo los números. Obviamente llegamos al Apolo 10, desde el Apolo 1 hasta el Apolo 10, que lo que hicieron ver si podían llevar el hombre a la Luna. Uh-huh. El Apolo 11 fue el que primero puso un hombre en la Luna, y después tenían distintas misiones para ir explorando distintos sectores de la Luna. El Apolo 13, bueno, obviamente tenía la expedición de llegar a la Luna, buscar las rocas, hacer todo esto. Pero creo que la expedición esta vino mal de entrada. Sí. Vino mal de entrada porque tuvo problemas antes del despegue, incluso, ¿no? Habitualmente, como se manejaban en la NASA y como se manejan en muchas organizaciones o muchos sistemas complejos, tenían una tripulación para la misión y tenían una tripulación sustituta. ¿Por qué? Por si pasaba algo. Exactamente. Y acá pasó. Sí. La tripulación original estaba comandado por James A. Lowell como piloto, Jack Swinger, y modo de comando, el original era Ken Mattingly, pero fue reemplazado por Fred Wayne Heise cuando el doctor de tierra lo detuvo porque había estado expuesto a un contagio de sarampión. Estuvo expuesto a un contagio de rubiola. La rubiola. Y rubiola no había tenido, era el único, tanto de la tripulación original como de la tripulación sustituta, que de chico no la había tenido. Entonces lo sacaron de la misión directamente. Por las dudas. Por las dudas. ¿Por qué? Porque dijeron, lo vamos a mandar a la Luna. Si llega a enfermar en la Luna va a haber problemas. Entonces lo sacaron al tipo directamente. Y pusieron, como muy bien dijiste, al sustituto. Sí, como todos pueden recordar, seguramente todos ya vieron la película con Tom Hanks y Apolo 13. Kevin Bacon, Apolo 13. Houston, tenemos un problema. Donde está la famosa frase de Houston, claro, tenemos un problema. Que Kevin Bacon es el que reemplaza, sería el astronauta sustituto. Sí, hace a Jack Swigert. Claro. Bueno, más allá de todo lo que pasó, que muchos sabemos, lo que se destaca de esta misión es la magnífica habilidad de la gente, tanto de los pilotos en tierra bajo condiciones de extremo alerta y estrés constantemente, y la gente aquí en la Tierra, de cómo pudieron coordinar todo y solucionar diferentes problemáticas para poder traer a salvo a estos tres pilotos. Recordamos que en el momento que que estaba yendo a alunizar, sufrió una gran explosión en uno de sus tanques, lo que tuvo que hacer que la misión se abortara y la misión de ir a la Luna se convirtiera en una misión de rescate y salvataje, seguida por todo el mundo. Claro, cuando estaba en camino allá a la Luna, por un desperfecto en un tanque que llevaba oxígeno e hidrógeno, que era el combustible, aparentemente hubo un cortocircuito dentro de esos tanques y explotó. Y explotó. Ahora, ellos no tenían la menor idea de lo que pasaba, porque estaban metidos adentro de esa cápsula, tenían una ventanita triangular, sí, que apenas podían ver, que no veían para la parte de atrás, obviamente, con lo cual lo único que sabían que les bajaba el nivel de oxígeno, que les bajaba la energía, porque esto estaba relacionado también con la producción de energía, y sabían que les pasaba eso y no sabían mucho más. Y en la Tierra, estamos hablando
año 1970, con lo cual los instrumentos eran mucho más precarios que ahora. La computadora de a bordo que tenían los Apolos hoy es el chip que tiene cualquier teléfono inteligente. Es el chip que tiene cualquier teléfono inteligente, es más que las computadoras que tenían cualquiera de las naves Apolo, con lo cual evidentemente era bastante precario todo el sistema y toda la telemetría que tenían en la Tierra, con lo cual no sabían qué cuerno pasaba. Sí, de hecho no lo supieron hasta que separaron el módulo de Exacto. servicio Claro. y vieron el agujero que había quedado. Claro, lo único que sabía que se quedaban sin oxígeno, que se quedaban sin energía. Y entonces ahí apelaron al instinto de supervivencia y a ver qué es lo que podían hacer. Y quiero destacar que aparentemente por todo lo que estuvimos investigando no hubo ningún argentino ahí metido, No, porque pudieron inventar bien las cosas, porque lo ataron con alambre y pudieron andar más o menos. Entonces, lo que hicieron fue salir todos los astronautas del lugar donde estaban, de ese módulo de servicio, y pasar al módulo lunar, que es el que tiene esa forma de araña, que es el que aterriza en la Luna. Claro. Sí. Que este módulo tenía energía y tenía condiciones para que pudieran estar los astronautas. Sí, porque otro problema eran las baterías de litio. Claro. Entonces, en ese módulo lunar es donde pudieron hacer las maniobras que les permitían volver a la Tierra. Y volvieron de una forma muy... un poco loca, porque ellos querían que volvieran por la Luna, haciendo una circunvalación de la Luna. Es lo que hicieron, volvieron así. O sea, muy loca la forma, porque los mandaron a orbitar la Luna sin saber cómo iban a volver para acá. Claro. O sea, hicieron todos cálculos matemáticos. Y ahí actuaron todos los científicos de la NASA para ver si era probable o no era probable. Vieron que sí, pero sí tenían que prender en un momento los motores, en un momento crítico, y bueno... ¿Y qué iba a pasar? No se sabía. Sí, la tensión se mantuvo hasta el último instante. De hecho, cuando debían reingresar a la Tierra, había muchas dudas si no se iban a destruir en la atmósfera, si los paracaídas se iban a abrir, si ellos seguían vivos, si no se iban a estrellar contra el mar. Claro, aparte recordemos que la conexión entre la Tierra se suspendió por unos segundos que pareció una eternidad, ¿no? Claro, todas las naves cuando ingresan en la atmósfera terrestre tienen un periodo ciego, que no se pueden comunicar. ¿Eso se llama velo negro? Es probable, sí. Es probable que es que no tienen contacto y no saben qué es lo que pasa. Y acá ese periodo también se prolongó incluso. Sí, fue de 33 segundos. Con lo cual estaban todos cortando clavos a ver qué pasaba con la nave, pero bueno, afortunadamente cayó en el mar, rescataron a los tripulantes ilesos. Uno de los tripulantes creo que tuvo un problema de salud. Porque sí, tuvo un problema renal por la falta de agua, entonces dijeron que la nave no despidiera todos los residuos. Los residuos urinarios. Sí, y tampoco tenían mucha agua para beber. Para beber, exacto. Y ingeniosamente lo que hicieron también, la nave tiene un oxígeno limitado y lo que hay son filtros que transforman el dióxido de carbono, que es lo que exhalamos en el proceso respiratorio, y lo convierten en oxígeno. Esos filtros estaban en una nave que estaba sin energía, sin nada, y ellos estaban en otra que tenía otro tipo de filtros. Claro, que no podían sobrevivir más de 2 días y qué iban a hacer, o sea, bastante complicado la situación, o sea, uno lo cuenta ahora y dice, seguro debe haber sido dramático, pero volviendo a lo que decía Nico de la película, si uno se acuerda de la película, lo que hacían era llevar en una gran mesa todos los filtros de cada uno de los lados y pensar entre todas las personas que estaban alrededor de la mesa cómo los podían ensamblar para que los pudieran utilizar. Entonces, evidentemente, y creo que se actuó de esa forma para tratar de resolverle el tema de filtrar el aire con dióxido de carbono a los astronautas para que lo pudieran respirar. Y les dio resultado, evidentemente. Recordemos también el frío extremo que pasaron ellos allá arriba, ya que no podían obviamente tener calefacción ni nada, porque tenían que reservar cada ampere de energía que pudieran rescatar para el reingreso a la Tierra. Así que fueron todas condiciones extremas donde, como decías vos, Norberto, lo que primó fue el instinto de supervivencia acompañado por una gran inteligencia y una gran labor de todos los operarios en Houston. Claro. El Apolo 13, si bien tuvo este problema, o sea que si bien fue un desastre en cuanto a que no tuvieron que abortar la misión, pero fue un éxito en cuanto a poder
traer de vuelta los astronautas a la Tierra y poder resolver todo este problema. Claro, con la gente que estaba en la capsulita y con la gente que estaba acá en el control, ahí en Houston. Sí, Houston, estamos en problemas. Sí, uno recuerda la película, la verdad que fue duro. Fue duro, claro, tanto para la gente que estaba en el control, para los familiares y para los demás. Sí. Aparte, a esta operación, como ya el Apolo 11 había llegado a la Luna y habían caminado, cuando se dijo que iba a salir el Apolo 13, no había tantos reporteros ni... Obviamente, como todas las cosas, ya había perdido un poco el entusiasmo. Exacto. Toda la investigación lunar. Entonces, como decís vos, ya el hombre había pisado la Luna, fue el sumum. Después siguieron, ya eran los terceros que iban a ir a la Luna, ya la gente estaba un poco cansada. Decía, ya está. Entonces, es muy típico en la película que muestran que los astronautas siempre se filmaban en la cápsula y pensaban que esa imagen salía en todo el mundo. Y solamente lo miraba su familia. Y acá nada más lo miraban los familiares. Vale recordar que el Apolo 13 no fue la última misión Apolo. No. Después hubo 4 misiones más del Apolo, el Apolo 14, 15, 16 y 17. El Apolo 15, que fue el 26 de julio del 71, llevó el primer vehículo lunar, el rover lunar, con lo cual los astronautas lo que podían hacer es desplazarse grandes distancias alrededor del módulo lunar y poder investigar distintas zonas de la Luna. Y eso también pasó en el Apolo 16 y el Apolo 17, que fue el último, que fue el 7 de diciembre de 1972, que despegó, y que fue una de las misiones más largas porque duró más de 300 horas esa misión. Así que bueno, esto es historia, ¿no? Es historia. Y bueno, después tenemos que recordar... Sí, bueno, hubieron dos trágicas accidentes tanto en el Challenger como en el Columbia, uno en el 86 y otro en el 81, donde desafortunadamente murieron todos los astronautas y los pilotos. El Challenger se produjo el 28 de enero del 86, cuando el transbordador explotó 73 segundos desde el lanzamiento. Ahí, perdón, Nico, no llevaban iban mujeres, me parece. Ahí iba una mujer que era una maestra. Era una maestra, que incluso el despegue lo estaban viendo todos los alumnos y todos los chicos. Y yo no sé si no fue el primer civil que subía en una misión de transbordador. Y habían elegido precisamente una maestra por el tema educativo y llevaba cosas de experimento de los alumnos también para hacer. Sí, este accidente se produjo, por lo que se informó, por un mal funcionamiento de unas juntas tóricas que son las que tienen que asegurar bien que se cierren bien los cohetes aceleradores. Lo que había pasado es que la noche anterior al accidente fue extremadamente fría, lo que hizo que estas juntas no cerraran bien y se produjo un escape de gas. Esto perforó el depósito principal de combustible y terminó envuelto en llamas. Por supuesto el transbordador quedó expuesto a un vuelo supersónico incontrolable, lo que ocasionó que se desintegrara por completo. Y este fue calificado como el accidente más grave en la historia de la aeronáutica. Lo que pasó con el Columbia también fue que fue uno de los primeros transbordadores de la NASA en cumplir misiones fuera de la Tierra. Fue lanzado por primera vez el 12 de abril del 81 y terminó su existencia cuando se destruyó al reentrar a la atmósfera el 1 de febrero de 2003, llevándose consigo la vida también de todos sus tripulantes. Lo que decíamos también de las dudas que había con el Apolo 13, en el momento de reingresar, si el ángulo no es correcto y la velocidad no es la correcta, la atmósfera hace como si fuera una pared. Bueno, pero lo que pasó ahí es que se habían desprendido una de las placas protectoras térmicas. Se había desprendido una de las placas protectoras térmicas, lo que ocasionó que una reacción en cadena que hizo que el transbordador no resistiera la temperatura del ingreso a la atmósfera. Por eso que después de eso, lo que hacían cuando llegaban a la órbita, empezaban a revisar si estaban todas las placas. Sí. Y si no estaban las placas, ya tenían un dispositivo como para ponerlas. Son placas cerámicas que se utilizaban, que eran el aislante. Sí, poliuretano. O poliuretano, sí. Pero ese fue el problema. Igual ya no hay más misiones, ¿no? De los transbordadores. No, el último había sido hace poco, y el transbordador fue derivado al museo. Donde ahora todo el mundo lo puede ver. Sí, igual creo que hay ideas de la NASA de mandar de vuelta misiones tripuladas a la Luna. Yo no voy, muchachos, Pero vos querías ir de chica. chica. No, de chiquita, pero ahora ya no. Sí,
recordemos que como ellos dicen, el principal problema es el presupuesto que eso demanda. Por eso, pero bueno, yo me quedo acá. Por ahora estamos con las misiones a Marte y a ver cómo avanza eso. Sí, no, y la otra vez leí una noticia que después se puede comentar por ahí otra semana, que están investigando a ver si se puede ir a buscar minerales a los asteroides. Con lo cual por ahí la explotación del espacio tiene fondos, porque si va a tener un rédito económico para algo, por ahí van a poner plata para seguir investigando. Interesante. Bueno, hay que ver qué pasa.